Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saludamos desde Cunduacán, Tabasco, el pastor José Manuel Suárez Torres, y me acompaña la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, mi esposa, también la hermana Sayan Yamilet, mi hija, y damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de compartir su palabra. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor su gracia. Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde te damos gracias por la misericordia que tienes para con nosotros, el amor, Señor, que nos brindas, la oportunidad que nos das. Sé con nosotros, por favor. Bendícenos. Señor, mira nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser. Y te suplicamos que si hay impurezas, que seguramente las hay, te pedimos que nos perdones y nos ayudes y nos guíes. Señor, danos palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a entrar pues a la palabra del Señor en esta hora de la noche. Y hemos empezado el tema de las llenuras del Espíritu Santo. Es un tema interesante porque, hermanos, uno piensa, ¿verdad?, que no, nada más, primero, anteriormente, ¿verdad?, cuando iniciamos en el camino del Señor, pues yo pensaba que solamente había bautismo en el Espíritu Santo y que de ahí no había más. Aunque hubo un tiempo en que en algunas iglesias, por ejemplo, en la historia de algunas iglesias, se dieron casos de llenuras que le llamaron de muchas formas, pero la Biblia sí registra que no solamente hay bautismo en el Espíritu Santo, que no solamente hay sello, del Espíritu Santo, sino que también hay bautismo con el Espíritu Santo y también hay llenuras del Espíritu Santo. Y entonces surgió la idea, el pensamiento de que nosotros necesitábamos ser llenos del Espíritu Santo, porque como que había el pensamiento, la idea, no doctrinalmente declarado, pero sí la idea de que el Espíritu Santo se nos evaporara, como si el Espíritu Santo fuera algo así, fuera algo, una cosa, fuera un humo, fuera un fuego que se extingue, fuera un agua que se evapora. No, el Espíritu Santo no se evapora, sino que tenemos que estar constantemente llenándonos del Señor, ya que hay diferentes llenuras para diferentes cosas. Porque el Espíritu Santo pues no se seca, no se evapora, no se extingue. El Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es Señor. Y cada llenura del Espíritu Santo hay diferentes cosas que recibimos. Eso es importante que lo anotemos. Cada llenura nos da una cosa distinta. De eso vamos a estar hablando probablemente mañana. Pero hoy quiero, no sé si usar la palabra convencerle, de que hay llenuras del Espíritu Santo con propósitos. Entonces vamos a ver que tenemos un texto conocido en Efesios capítulo 5, 18, en la Reina Valera 1960, donde dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces aquí nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo, y así leyéndolo solamente superficialmente, entendemos que pues hay que ser llenos y punto. No nos dan aparentemente más explicación, pero cuando investigamos, por ejemplo, la palabra llenura, hablar de lleno tiene que ver con la palabra pleró. Llenura viene de la palabra pleró, que está en el numeral G41
37 en el numeral, en el Strong diccionario, y dice que la palabra llenura, hermanos, significa hacer repleto. Entonces nosotros creemos que hay sello del Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo, pero luego el Señor nos dice, en el caso de los discípulos, les dijo: no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y luego en Hechos capítulo 2, verso 1, ellos son bautizados con el Espíritu Santo, es el advenimiento del Espíritu Santo, son todos llenos del Espíritu Santo. Pero luego en el capítulo 4 habla de una nueva llenura. Entonces ahí ya encontramos dos. Entonces no es llenura nada más, sino son llenuras. ¿Sí? Y entonces esa palabra llenura tiene que ver con hacer repleto, atiborrar, dice. Luego dice rellenar, y esa palabra rellenar me llama la atención porque no es solamente, ¿verdad?, llenar una vez, sino que hay que volver a llenar y hay que estar continuamente rellenándose o llenándose del Señor. También significa proveer, satisfacer, ejercer, terminar, verificar. Entonces, esas son las palabras que tienen que ver con llenura. Entonces, la llenura, hermanos, hablando de rellenar, es constante. Y voy a mostrarle tres textos o un texto en tres diferentes versiones. Por ejemplo, esta versión, la Biblia Kadosh, que es una versión reconocida como una versión que tiene una traducción basada en el original o en algunos originales que hay, que son copias de originales. Efesios 5:18 dice: no se emborrachen con vino, porque los hacen perder el control. Dice: en cambio, permanezcan llenándose con el Ruaj. Y Ruaj es espíritu o Espíritu Santo. Entonces tenemos que permanecer. Y esto de permanecer nos da la idea de algo continuo. Permanezcan llenándose con el Ruaj. Y está en un tiempo, hermanos, presente, en un presente continuo. Entonces, llenarse del Espíritu Santo es algo continuo. Tiene y debe ser continuamente. Mire, acá en un interlineal, hermanos, que encontramos ahí en el diccionario, en el Strong, en el eSword, aquí se encuentra, ¿verdad?, los numerales, y se encuentra en este interlineal, dice en letras de colores que tal vez no lo alcance a ver usted ahí, o tal vez sí, pero dice: no estén siendo emborrachados a vino, en cual está haciendo disolución. Más bien, acá con letras verdes tengo yo, dice: estén siendo llenados a plenitud. Estén siendo. Y estar siendo es un presente continuo. Debemos entonces estar siendo llenados a plenitud en el Espíritu Santo. Y hay una versión que no es muy confiable, pero que aquí, hermanos, aún en contra de esta traducción Nuevo Mundo, dice: también no anden emborrachándose con vino, en lo cual hay disolución, sino sigan llenándose de espíritu. Entonces yo tengo aquí una especie de imagen, ¿verdad?, para ejemplificar. Es un ejemplo. No lo tengo definido, ¿verdad?, como en cuanto a la secuencia de lo que ocurre en las llenuras. Tendría que estudiar un poquito más a profundidad este tema, pero dice un ejemplo, y pongo acá la forma como lo traducen estas tres versiones que acabo de presentar. Dice: permanezcan, sigan llenándose, estén siendo llenados a plenitud con el Espíritu. Entonces, es un ejemplo.
de lo que quiero explicar. Por ejemplo, usted recibe la llenura del Espíritu Santo o el bautismo en el Espíritu Santo, usted es lleno y habla en lenguas. Puede ser que la primera evidencia que usted tenga no sea hablar en lenguas. Puede ser que alguien esté lleno del Espíritu Santo y esté haciendo la obra del Señor y Dios lo esté usando, pero no necesariamente habla en lenguas. A lo mejor se le manifiestan otras cosas como los dones del Espíritu Santo. Entonces, el Señor da como Él quiere, ¿verdad? Entonces, en la primera llenura, digamos así, alguien habló en lenguas. Y entonces viene lo sigue buscando la persona y en una segunda experiencia, en una segunda llenura, pongámoslo de esa forma, alguien recibe dones del Espíritu Santo. Recuerde que la Biblia dice ya en Corintios, procurad los mejores dones, sobre todo que profeticéis. Y eso de procurar los mejores dones, hermanos, para mí no solamente tiene que ver con oración, ¿verdad? Y estar pidiéndolo, sino también tener una experiencia de llenura, ya que estuvimos viendo en la Biblia que hay que permanecer o hay que seguir llenándose continuamente del Espíritu Santo, y en esas llenuras podemos recibir dones del Espíritu, ¿sí? Entonces, esos dones los recibimos en las llenuras. Por ejemplo, en otra llenura, todo esto tiene que ver con la misma acción del Espíritu Santo. No estamos inventando algo. Pero digamos que en alguna llenura, hermanos, el Señor nos da el fruto del Espíritu, ¿verdad? Entonces, en esa llenura, el Espíritu Santo nos da la capacidad de conducirnos bajo la guianza del Espíritu Santo para dar frutos. Y frutos no es solamente llevar gente a la iglesia y que se conviertan, sino frutos, hermanos, ese tiene que ver con tener paz, gozo, benignidad, fe. Entonces, encontramos luego que dentro de las llenuras, cuando el apóstol Pedro está en el aposento alto, ahí fue lleno del Espíritu Santo. Y allá en el capítulo 4, verso 3, por allí, encontramos al apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo, hablándole a los gobernantes, a los líderes de Israel. Pero luego que los amenazan, ellos vuelven otra vez a meterse en oración y piden al Señor que les dé de nuevo. Y el lugar donde estaban ellos tembló. Ahorita lo vamos a ver con la Biblia. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahora, el asunto es que ya habían sido llenos en capítulo 2. Y ahora en el capítulo 4 dice, verso 31 más o menos, en esos versos, dice que fueron llenos otra vez. O sea, que fueron rellenos. Es que esa palabra se usa en la palabra griega que hablamos hace rato. Entonces, hermanos, y en esa llenura dice que el Espíritu Santo les dio de nuevo. Acá hablaron en lenguas, pero allá hablaron con denuedo, sin temor, sin miedo. Y también para mencionar pues que el Señor hizo milagros y prodigios ahí. Y luego, hermanos, tal vez en alguna llenura más adelante, ¿verdad?, que buscamos al Señor, viene la plenitud del Espíritu. Entonces, para mí, hermanos, que las llenuras del Espíritu Santo en nuestras vidas nos van llevando o nos van catapultando a nuevos niveles espirituales. Eso es interesante, hermanos. Entonces, este esquema es solamente un ejemplo, no es una doctrina, ¿verdad?, que yo estoy enseñando nueva y que así exactamente es, sino que nos da una idea de lo que el Espíritu Santo hace en las llenuras, ¿sí? Entonces, dejémonos llenar.
dejémonos llenar. La Biblia, la CAS, Castilian, dice, no os embriaguéis con vino, pues eso conduce a la perdición, sino dejaos, mire, dejaos llenar del Espíritu Santo. Entonces tenemos que dejarnos llenar del Espíritu Santo. Tenemos que dejarnos, y mire que hay otra versión que dice permitirle. Por ejemplo, la traducción lenguaje actual dice, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Entonces tenemos que permitirle al Espíritu Santo que nos llene constantemente, continuamente, hermanos. No es que se evapore la presencia de Dios en nosotros, no es que, hermanos, se bajen la batería del Espíritu Santo, no, es que necesitamos llenuras para ir avanzando y creciendo y desarrollándonos. Si hablamos en lengua, necesitamos que el Espíritu Santo también nos ayude a controlar nuestra lengua. Y para eso necesitamos las llenuras del Espíritu Santo. Queremos que el Señor nos use con los dones, que haya milagros, sanidades, que haya profecías, hermanos, pero también necesitamos que el Espíritu Santo nos dé dominio propio y nos dé amor hacia los demás. Entonces, en esas llenuras el Espíritu Santo nos va ayudando a crecer. Espero que estarme explicando y que usted me esté entendiendo. Amén. Ahora, llenura. Para mí, hermanos, la Biblia dice que debemos ir de poder en poder. Y me llamó la atención lo que encontré, o lo que el Señor me permitió ver en la Biblia. El Salmo 84, verso 7 dice, irán de poder en poder. Y verán a Dios en Sión. Entonces tenemos que ir de poder en poder. Pero mire que cuando la Biblia dice, recibiréis poder, en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 1, verso 8, dice que recibiréis dunamis o dunamis, poder. Pero dice, irán de poder en poder. Entonces iremos de llenura en llenura. De llenura en llenura, en llenura y en llenura y en llenura, hasta llegar a la plenitud, en que estemos llenos, ¿sí?, de capacidad extraordinaria que el Espíritu Santo nos da, y también de fruto del Espíritu Santo. Pero esa palabra irán de poder en poder, para mí, ¿cómo decirlo? Para mi asombro, cuando busco en la Septuaginta, hermanos, encuentro que dice dunamis eis dunamis, o dunamin. Es decir, de poder en poder. Aquí lo tengo, de poder en potencia o en poder. Entonces, hermanos, el Señor quiere llenarnos de su Espíritu Santo y llevarnos de poder en poder. Amén. Ya hablas en lenguas, gloria a Dios. Si no hablas en lenguas, bueno, pídele al Espíritu Santo que te llene o que te rellene, usando esa palabra pleró, que es rellenar, y decirle, Señor, ahora yo quiero hablar en lenguas. ¿Pero por qué? Si no es necesario hablar en lenguas, dirá alguien, ¿verdad? No, hermanos, hablar en lenguas es necesario. Es parte de nuestro equipamiento, porque la Biblia dice que el que habla en lenguas, en oración o en el Espíritu, hermanos, se comunica directamente con Dios. Es una oración poderosa, porque nosotros no sabemos lo que debemos pedir, dice la Biblia, pero el Espíritu Santo sí sabe lo que debemos pedir. Por eso es importante que nosotros, hermanos, vayamos de poder en poder, de llenura en llenura, para que el Señor nos dé las capacidades que necesitamos, ¿verdad? El fruto del Espíritu también, porque en esas llenuras el Espíritu Santo nos va guiando. Entonces, voy a mostrarle que hay evidencias de que, aparte de los textos que ya di,
de que hay llenuras del Espíritu Santo. Uno, la llenura del día de Pentecostés, eso lo vimos, ya lo hemos leído muchas veces. Miren, Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, Pentecostés, hermano, significa 50 días después. ¿De qué? De 50 días después de la resurrección. El Señor, después que resucitó, se le apareció 10 días a los discípulos. Y durante esos 10 días le dio ¿cómo decirlo? Un seminario intensivo. Y ahí también les dio instrucciones. Pero ahora ya no era el Cristo nada más encarnado, sino ahora era el Cristo resucitado. De manera, hermanos, que después de esos 10 días, el Señor les dijo, ustedes serán bautizados o llenos del Espíritu Santo dentro de no muchos días. No salgan de Jerusalén, les digo, hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y cuando sean investidos de poder desde lo alto, me serán testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, en Hechos capítulo 2, en el verso 1, cuando llega ese día del Pentecostés, que era una fiesta del pueblo de Israel, estaban todos los discípulos, estaban unánimes, juntos. Y esto es importante, hermanos, que lo puntualicemos y que lo anotemos en nuestro espíritu y en nuestro corazón y en nuestra mente. Necesitamos todos estar unánimes. Tal vez no podemos estar todos los días en el templo, pero sí podemos estar unánimes, en un mismo ánimo. Solamente tenemos por lo menos 3 actividades donde debemos estar reunidos. El servicio los domingos, usted debería estar ahí. El discipulado que se le da, ahí debería estar. Y en los cultos evangelísticos que estamos llevando a cabo por las casas, ahí deberíamos estar y mostrar la unidad, hermano. No nada más cuando me toca a mí el culto, ahí sí voy a estar. Cuando no, pues no estoy. Es un consejo, ¿verdad? Y es una petición de parte de un servidor que estemos todos. Porque, por ejemplo, este viernes me decían, y no vinieron los hermanos. Y me daba pena decir, pues no, es que tal vez están ocupados. Que eso es lo que sucedió. En algo se ocuparon y no le dieron la importancia al servicio el viernes. Pero debemos estar unánimes. Unánimes es estar con un mismo propósito, con un mismo sentir. Ya van a ser las 6, vámonos al culto, vámonos al discipulado. Y entonces, hermanos, el Espíritu Santo va a venir, va a llenarnos. Amén. Hechos 2:2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Mire, ni siquiera estaban alabando, no estaban danzando, no estaban cantando, no, estaban sentados. Claro, tal vez estaban orando. La forma como el Señor nos puede bautizar o nos puede llenar con su Espíritu Santo puede ser de diferentes formas. Y me viene a mi corazón pues las formas diversas como Dios nos puede llenar leyendo Jueces, por ejemplo. De pronto está Sansón metido en un conflicto y dice, y vino el Espíritu Santo y fue lleno del Espíritu Santo, o vino el Espíritu Santo sobre él y rompió tal cosa, hizo tal cosa, y entonces ahí encontramos cómo el Espíritu Santo pudo venir sobre Otoniel, vino sobre Sansón, sobre Gedeón, sobre David, sobre Saúl, y encontramos en diversas circunstancias cómo el Espíritu Santo vino sobre ellos. Pero no podríamos nosotros, ¿cómo decirlo?, formar una doctrina de que el bautismo del Espíritu Santo se recibe sentado nada más. Porque en otras ocasiones el Espíritu Santo lo recibieron, por ejemplo, los hermanos
que Pablo encontró, que eran discípulos de Apolo, en Éfeso. Y llega Pablo y les impone las manos y reciben la llenura del Espíritu Santo. Y otros apenas estaba Pedro predicando la palabra del Señor cuando el Espíritu Santo desciende y son todos llenos del Espíritu Santo en la casa del centurión romano que se llamaba Cornelio. Entonces, hermanos, no hay una forma específica. Mi pastor dice, yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo cuando estaba dormido. Mi mamá recibió el bautismo en el Espíritu Santo dormida. Y cuando despertó estaba hablando en lenguas. Y de ahí para el real diríamos, ¿verdad? Un servidor recibió el bautismo en el Espíritu Santo mientras había una campaña evangelística. Y yo estaba en medio de la congregación mientras el predicador decía, estoy mirando sobre la gente, dice, en ese estadio, miro ángeles que están derramando aceite o agua sobre la congregación. Y yo, hermano, sentía que corrían ríos de agua viva desde mi cabeza hasta las plantas de mis pies por todo mi ser. Luego empecé a sentir fuego. Y luego el Señor me bautiza con su Espíritu Santo, empiezo a hablar en lenguas y entonces, hermano, empiezo a profetizar. Entonces, hay muchas formas como el Señor lo puede hacer, pero lo importante es que estemos seguros y estemos esperándolo y estemos pidiendo. Dice Hechos capítulo 2, verso 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Lo celestial, el Espíritu Santo es Dios, y decíamos que el Espíritu Santo es Señor. Eso lo decíamos ayer, hermano, porque el Padre es Señor, el Hijo es Señor y el Espíritu Santo es Señor. Lo vimos ayer, no recuerdo la cita bíblica, hermano, no la tengo, sí la tengo acá pues, pero la Biblia dice que donde el Espíritu Santo es Señor, ahí hay libertad. Esa es la interpretación correcta de ese texto. Porque si cantamos, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, es una verdad, pero no concreta. Porque el Espíritu Santo es Dios y está en todas partes. Pero no en todas partes hay libertad. Hay hogares que están atados. Hay personas que están atadas y el Espíritu Santo está ahí. Pero el Espíritu Santo no es Señor en la vida de ellos. No le entregan todo al Espíritu Santo. No dicen, Señor, Espíritu Santo, guíame. Porque Señor, hermanos, significa amo, dueño, la máxima autoridad. Y si el Espíritu Santo es Señor en una casa y le damos las riendas de nuestra vida, entonces va a haber libertad en nosotros. Entonces, mis hermanos, lo celestial viene e invade lo terrenal. Ya no solamente lo espiritual, porque hay ¿cómo decirlo? Hay no niveles, sino son, ¿cómo decir? Está el área celestial, espiritual y terrenal. Y el Espíritu Santo viene desde lo celestial, pasa por lo espiritual y llega hasta lo terrenal. Porque dice que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego y se asentaron sobre cada uno de ellos. Se veían, se miraban. Como cuando en algunos templos ha habido testimonio de que cuando la gente están ahí alabando y adorando al Señor, los vecinos avisan a los bomberos de que se está quemando la iglesia. Y cuando llegan encuentran que no se está quemando, que la gente está bien, pero que por alguna situación espiritual hay un fenómeno que hay gente que está mirando fuego sobre el edificio.
Pero es el Espíritu Santo que está actuando, está obrando, no invadiendo, sino manifestándose en lo terrenal, dando evidencias. Y dice el verso, Hechos capítulo 2, verso 4, hermanos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y si nosotros buscamos en la Biblia, en el capítulo 1, vamos a encontrar quiénes estaban ahí en ese aposento alto. Ahí estaba Pedro, Juan, Jacobo, ahí estaban todos los discípulos, ahí estaban María, ahí estaban los hijos de María, los hermanos de Jesús, que ya habían creído en el Señor. 120 estaban en el aposento alto. Y sobre todos ellos fue derramado el Espíritu Santo. Y ya mañana, con la ayuda del Señor, vamos a hablar, tal vez mañana, pero es que quiero hablar mañana sobre, ¿perdón? Sí, sobre las llenuras del Espíritu Santo en Jesús. Porque Jesús es la figura, vamos a decirlo de esta forma, es el modelo del cual nosotros debemos tomar, hermanos, para ser llenos. Porque es nuestro modelo, por excelencia. Entonces, tal vez hablemos de eso o de lo que sucedió, cuáles fueron las evidencias de que fueron llenos del Espíritu Santo en el capítulo 2, en el capítulo 4 y en otros capítulos que hay en la Biblia. Pero dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, mis hermanos, esto es interesante porque ahí estaban todos los discípulos. Pero resulta, como estoy hablando de llenuras, esta es una llenura. Y entonces viene otra llenura después de que ellos son amenazados, que los amenazaron de que no predicaran. Acá tenemos Hechos 4:31. Los discípulos andaban predicando, Pedro y todos, pero no les hicieron nada, ni los azotaron, solamente los amenazaron, queriéndolos amedrentar, atemorizar, intimidar para que dejaran de predicar, y los soltaron, porque Dios había hecho un milagro en el cojo. Y entonces dice la Biblia que ellos llegaron, se reunieron y se pusieron a orar, y empezaron a pedirle al Señor que los llenara una vez más con su Espíritu Santo y que les diera denuedo para hablar, que les diera autoridad para hablar, y que en el nombre de Jesús se hicieran milagros, portentos, maravillas. Y dice en Hechos 4:31, cuando hubieron orado. Entonces la oración, hermanos, es el medio por el cual nosotros vamos a recibir llenuras del Espíritu Santo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y para mí, pues, que yo, hermano, he leído la Biblia, como decimos, ya, la he leído como 10 veces, hermano, pero no la entendí. Hasta que llega este rema, esta revelación, esta palabra, y dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¡Ey! Hermano Lucas, porque fue el que escribió este texto, este libro. Pero si habían sido llenos en el capítulo 2, sí, pero fueron rellenos. Fueron llenos otra vez. ¿Y para qué? Porque en el capítulo 2 dice que fueron llenos y hablaron en otras lenguas. El apóstol Pedro fue lleno del Espíritu Santo y se le quitó la cobardía y se paró y predicó de nuevo con autoridad, y se convirtieron como 3,000 o 5,000 personas. Tremendo. En la primer llenura. Y en la primera llenura todavía Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo, hermanos, e hicieron milagros. No tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Estaba lleno del Espíritu Santo.
pero ahora reciben una nueva llenura. No porque se extinguió el fueguito, no porque se evaporó el Espíritu Santo, no, el Espíritu Santo es Dios, sino porque necesitaba una nueva llenura para llegar a una nueva dimensión, a otro nivel en el que pudieran no solamente hablar en lenguas, sino que ahora se les quitara el miedo y pudieran predicar con denuedo la palabra de Dios. Yo le pregunto, hermano, hermana, ¿usted da testimonio a sus vecinos, a sus amigos? ¿Ha invitado a alguien, a su familia, le habla de Cristo? Ay, hermano, es que me da miedo, me da cuchicuchi. Bueno, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y usted da testimonio en su casa, hermano, su conducta es correcta, sus palabras. Ay, hermano, ahí sí es donde meto la pata. Bueno, necesitamos llenuras del Espíritu Santo para que el fruto se manifieste. Porque miren, yo le puedo decir como predicador, deje de decir malas palabras, deje de maltratar a su esposa, deje de hacer esto, deje de hacer aquello, deje, pero no va a cambiar. El que le va a cambiar es el Espíritu Santo. Y eso es lo que veíamos el día de ayer, hermanos. Si el Espíritu Santo es el Señor en su vida, va a haber libertad. Porque el Padre planificó la salvación, el plan de salvación. El Hijo ejecutó la salvación. Y el Espíritu Santo vino para perfeccionarnos, para llevarnos hacia la estatura del varón perfecto, para llegar a la estatura que el Señor pide. No lo podemos hacer sin el Espíritu Santo. Y las llenuras del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo, nos va a llevar hasta ese nivel. Porque no es con nuestra propia fuerza. Nosotros hablamos de esto, hermanos, del perfeccionamiento, del llegar a una vida de santidad, hermanos, y seguirla, pero sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos. Entonces yo quiero invitarle, mis amados hermanos, a que nos llenemos del Espíritu Santo. Yo necesito llenura del Espíritu Santo para vencer, para tener victoria, para que el Señor también me use, hermanos, evangelizando, ministrando, liberando, echando fuera, porque eso es lo que quiero hablar mañana, como el Señor dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y esa palabra, esa frase es, yo estoy lleno del Espíritu Santo, porque me ha enviado. Y empieza a decir cuáles son los resultados que van a haber de una persona llena del Espíritu Santo. Porque nuestro Señor Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo. Hermanos, necesitamos, como decía mi hijo José Edwin en el tema que predicó hace poco acá en la iglesia, decía, si el Señor requirió de la llenura, de la presencia del Espíritu Santo en su vida, ¿quién soy yo para decir, no, yo no necesito? Yo no lo necesito, hermano. Yo mira cómo soy bueno para hablar. No, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús esta noche, yo necesito la llenura tuya para vencer, Señor, las tentaciones, para recibir, Dios mío, y manifestar los frutos del Espíritu Santo. Yo necesito, Señor, la llenura del Espíritu Santo para que los dones se manifiesten en mi vida, para discernir entre lo que es tuyo y lo que no es tuyo. Necesito la guianza de tu Espíritu Santo. Necesito que el Espíritu Santo sea Señor en mi vida. Espíritu Santo, te pido que vengas y seas el Señor de nuestra casa, el Señor en mi matrimonio, el Señor en mi familia, el Señor en mis hijos, que seas el Señor en el ministerio, en la iglesia, que seas el Señor en Cunduacán. Ayúdanos, Espíritu Santo,
Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, traiga llenuras a nuestras vidas y seamos llenos constantemente, constantemente, de manera que vayamos creciendo y vayamos subiendo niveles espirituales y podamos, Señor, creciendo, madurando, haciendo la obra tuya en esta tierra. Muchas gracias. Bien, mis hermanos, Dios los bendiga en esta noche. Déjenme saludarles a no sé quiénes estén conectados, pero aquí tenemos al hermana Laila Ochoa Márquez. Dios le bendiga, hermana. También saludamos al hermano Manuel Suárez, ahí debe estar. Hermano Edwin Suárez, Dios te bendiga, hijo. Te quiero mucho, gracias. Ya tú sabes por qué te estoy diciendo gracias. Ay, salúdame al muchacho. Dios te bendiga y de verdad Dios bendiga a Eva y que Alberto Torres. Dios bendiga también a Alberto Torres. ¿A quién más? Que si no lo digo me sale por los poros, pero bueno, dijo Vico sí. Pero bueno, mis hermanos, oremos. Les pido que oren por mi hijo Edwin, que está embarazado. Ah, ya lo dije. Y por mi nuera Eva, gracias a Dios. Ay, mi oración está respondiéndole al Señor. Dios les bendiga a todos, hermanos. Ya me voy porque se me quedan viendo feo. Dios les bendiga a todos. Amén.